Las cualidades de los servidores. En las iglesias tenemos diversos servidores que llevan a cabo los trabajos de los diversos ministerios dentro de la iglesia. La gente cuando llega a una iglesia o se encuentra con Cristo y se integra a una congregación, inmediatamente tiene el deseo de servir porque el Espíritu Santo pone ese deseo, pone los dones, los talentos. Sin embargo, debiéramos meditar y pensar cuáles deben ser esas cualidades de los servidores cuando se trata del ministerio cristiano. Pudiéramos hablar mucho porque el tema es muy extenso en las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento era puntual y precisas las órdenes que Dios daba de los servidores, cómo debían vestir, cómo debían vivir, cuál era su ascendencia, cuál era su función, etcétera. Después en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, pone ciertas características muy precisas de cuáles deben ser el carácter y las cualidades de un obispo, de un anciano, es decir, un líder de la iglesia. Sin embargo, quiero ir a un pasaje bastante entendible y bastante preciso con respecto a qué ejemplo nos dejó la iglesia primitiva de cómo escoger a un servidor o cómo darme cuenta si estoy ya listo para ser parte de un servicio cristiano, de un ministerio, ser parte de los servidores. Y este ejemplo está en Hechos capítulo número 6. Un momento en la historia de la iglesia cristiana en donde el evangelio se estaba multiplicando, muchas personas estaban llegando al conocimiento de Jesús, la iglesia estaba creciendo en gran número y entonces la iglesia tenía diversas obras que realizaba en ayuda a algunos necesitados o en ayuda a algunas viudas, etcétera. Sin embargo, el trabajo parece que lo realizaban solamente unos cuantos. Llegó a ser tanto el trabajo que comenzaron las quejas a darse dentro de la iglesia, específicamente entre griegos y hebreos, ¿no? Decían los griegos, no, es que las viudas griegas están siendo desatendidas porque les dan prioridad a las viudas hebreas para la ayuda. Sin embargo, los discípulos inmediatamente conjuntaron a la iglesia, a la congregación y dijeron, varones hermanos, no podemos nosotros estar predicando y llevando a cabo cada servicio en la iglesia. Por lo tanto, vamos a escoger servidores. Y aquí se nos establecen tres características de los servidores que en grosso modo y en general pudiéramos aplicar para nuestros servidores en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, y aún estas cualidades darnos cuenta si las tenemos nosotros mismos. Hechos capítulo número 6, versículo número 3, y así hablaron los discípulos diciendo a la iglesia, hay que buscar pues hermanos de entre vosotros, o sea, tienen que ser de la iglesia, hermanos de entre vosotros a 7 varones, y aquí vienen las tres cualidades. Primera, de buen testimonio. Segunda, llenos del Espíritu Santo. Y tercera, llenos de sabiduría. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Esas tres cualidades son infaltables para los servidores cristianos. Y quiero hacer notar cómo estas tres cualidades también tienen una aplicación dentro y fuera. Cada una de ellas, estas cualidades, debía buscarse en un servidor a quienes debían de encargar ese trabajo de servir las mesas. Aún los trabajos prácticos eran realizados en la iglesia por personas, por cristianos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y también sabios o llenos de sabiduría. Ahora bien, estas tres cualidades no deberíamos nosotros desecharlas y decir, bueno, no, eso era en la iglesia primitiva, puesto que estas tres cualidades provocaron extraordinarios resultados dentro de la iglesia. El versículo número 7 dice que la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Es decir, cuando tenemos servidores con estas cualidades, la iglesia va a seguir creciendo y va a funcionar y el número de creyentes va a aumentar y la obra de Dios va a seguir adelante. Ahora bien, debemos pensar en estas tres cualidades de los servidores y deteniéndome en cada una de ellas, la primera es que deben de ser personas de buen testimonio. La primera cualidad es el buen testimonio. Un buen testimonio no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Y esto lo voy a repetir, dentro y fuera. El buen testimonio de los servidores debe ser dentro de la iglesia, es decir, deben ser personas fieles al ministerio, fieles al congregarse, fieles a desarrollar sus talentos, fieles en el estudio de la palabra, fieles en el congregarse cuantas veces la iglesia
los convoque. Es decir, deben de tener buen testimonio dentro de la iglesia, ser puntuales, estar aseados, tener facilidad para el trato con las demás personas, ser educados, amables. Eso es el buen testimonio. Pero el buen testimonio no solo debe ser dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. El buen testimonio debe verse reflejado como una cualidad indiscutible de los servidores en la iglesia. Pero no solamente buen testimonio, sino en segundo lugar deberían de ser personas llenas del Espíritu Santo. Debían de ser varones llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, llenos por dentro, en las experiencias personales con Dios, en su vida devocional, por dentro, llenos de amor, llenos de amabilidad, llenos del fruto espiritual. Pero ese fruto espiritual, sabemos, de acuerdo a la Biblia, que no es dado para que se quede solo dentro del creyente, sino la llenura del Espíritu Santo se da para que venga dentro del creyente y salga fuera del creyente, otra vez dentro y fuera. Así como el buen testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, la llenura del Espíritu Santo debe estar dentro de la persona, es decir, tener testimonios que compartir de llenura espiritual, experiencias con Dios. Pero eso también debe salir hacia afuera de la persona y debe reflejar esa llenura del Espíritu Santo en el servicio a los demás, el amor al prójimo, la paciencia con los demás, puesto que esa llenura espiritual y ese fruto espiritual dentro se practica o se debe reflejar hacia afuera. Y la tercera cualidad de la que quiero hablar es la sabiduría. Debían de ser, primero, hombres de buen testimonio; segundo, llenos del Espíritu Santo; y tercero, llenos de sabiduría. La sabiduría en las Escrituras es algo que Dios siempre pide de nosotros y que Dios siempre va a querer darnos. El libro de Santiago dice que si a alguien le falta sabiduría, se la pida a Dios y Dios se la va a dar. La sabiduría no solo es la inteligencia mental para descubrir cuestiones de ciencia o memorización de cosas. La sabiduría tiene que ver con el conocimiento de Dios, el conocimiento de las Escrituras. De tal manera que la tercera cualidad de los siervos o de los servidores en la iglesia debe ser que deben estar llenos de sabiduría, deben conocer las Escrituras, deben conocer lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. Y esa sabiduría, que debe estar dentro del creyente, otra vez dentro y fuera, debe reflejarse en sus acciones hacia afuera. Es decir, no solamente es sabio aquel que conoce las Escrituras y las ha memorizado y sabe dónde están los versículos, sino sabio es aquel que vive las Escrituras, que con su ejemplo de vida, con sus decisiones, demuestra que está lleno de las Escrituras, que está lleno de la palabra de Dios, que está lleno de los propósitos de Dios. Por lo tanto, esta tercer cualidad de los servidores debe ser precisa, y es muy precisa el ejemplo, muy preciso el ejemplo que la iglesia primitiva nos dejó. Cuando iban a escoger estos servidores, deberían de ser hombres llenos de sabiduría, conocer las Escrituras y vivir las Escrituras. De tal manera que aquí tenemos la respuesta muchas veces a nuestras preguntas: ¿qué tengo que esperar? ¿O cómo puedo escoger a los servidores? Si eres un pastor o eres un líder, o si tú mismo quieres ser parte de los servidores en tu congregación, en tu iglesia, estas son las cualidades que Dios estará buscando en ti. Y ahí encontraron algunos hombres que tenían estas tres cualidades: buen testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia; segundo, llenos del Espíritu Santo dentro, en su interior, pero activo hacia afuera para con los demás; y tercero, llenos de sabiduría en su interior, en su mente, pero viviendo y practicándola con su vida diaria. Y sabes, estas cualidades son las mismas cualidades que deberíamos buscar cuando de servidores se trata. Cuando tenemos que escoger un servicio o tenemos el impulso de servir a Dios, deberíamos de buscar ser personas y cristianos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Cuando la iglesia está llena de servidores con estas cualidades, con estas características, los resultados serán que la palabra del Señor va a crecer, versículo 7, y el número de creyentes va a multiplicarse en gran manera. Creo que hoy tenemos ahí una gran tarea: ver dentro de nosotros si tenemos estas cualidades de servidores, más allá de las leyes de liderazgo o de las cuestiones que a veces humanamente nos imponemos a nosotros mismos. La iglesia primitiva nos dejó ejemplo de las tres cualidades que no pueden faltar en todo servidor cristiano: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo
y llenos de sabiduría. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Busca tener esas cualidades y Dios te va a usar para engrandecer su reino aquí en la tierra. Que Dios te bendiga.